Hola cebritas, unicornios y pegasos. En el podcast de hoy vamos a hablar de la culpa. Esa emoción que tanto queremos, ¿verdad? Bueno, esta vez sí que he cogido algunas notas para estructurar un poquito el podcast. Primero me gustaría definir lo que es la culpa. Y después indagar un poquito en nociones de ¿existe una culpa sana y una culpa insana? ¿O alguna diferenciación del estilo? ¿Qué cambia a nivel de género con la culpa? ¿Qué cambia cuando somos personas neurodivergentes? En cómo percibimos y procesamos la culpa. Y bueno, al final os he dejado la posibilidad de participar a este podcast y hay varias personas que me han mandado su propia percepción sobre la culpa, así que añadiré al final del podcast los testimonios de esas personas que se han prestado para poder dar una mayor amplitud de perspectivas y de experiencias personales relativas a la culpa. Así que os agradezco un montón vuestra participación y espero que os guste. Bueno, pues primero yo creo que en la culpa tenemos que ver varios ingredientes, ¿no? De por qué y del cómo se desencadena esta emoción. Bueno, primero de todo decir que no es una emoción primaria, es una emoción más compleja que tiene que ver con un aspecto de socialización, es decir, un bebé, por ejemplo, que todavía no sabe ni siquiera que los demás son seres distintos a él, no va a sentir culpa. Sí que puede sentir rabia o tristeza, amor, o sea, emociones mucho más básicas, pero la culpa se desarrolla a la vez que vamos desarrollando las habilidades sociales, ¿no? Y tiene que ver con la percepción de una mirada externa, es decir, yo puedo percibir que otra persona va a tener un juicio hacia mí. Otro ingrediente necesario es la atribución causal de responsabilidad. Yo no puedo sentir culpa si no me considero responsable de lo que ha pasado o de mis actos. De hecho, muchas veces vamos a echar afuera esa responsabilidad acusando a otra persona, a la situación o a cualquier otro factor externo, cuando realmente sí que somos de alguna manera responsable de lo que ha pasado. Otras veces pasará al revés. Vamos a considerar que tenemos responsabilidad en una situación cuando no la tenemos, o tenemos mucho menor responsabilidad de la que creemos. El segundo ingrediente es poder percibir o medir que hemos hecho algún tipo de daño en sentido súper amplio, ¿vale? Puede ser daño hacia otra persona, hacia un sistema, puede ser una falta, puede ser un error. Percibimos que nuestra acción ha desencadenado una consecuencia negativa. ¿Qué pasa? Que ahí también en nuestra percepción del daño causado, pues hay mucha subjetividad, porque habrá veces que efectivamente se puede medir este daño o esta falta o este error de manera más objetiva, pero otras veces todo se va a jugar en nuestra cabeza. Podemos percibir que hemos hecho daño a una persona, por ejemplo, de alguna manera concreta, o que le hemos fallado, o que hemos cometido un error horrible, cuando en realidad no es así, o no tanto. Entonces la culpa o la sensación de culpa se va a relacionar con nuestro propio sistema de valores y de creencias. Cuando digo propio, digo en el sentido de que es el que usamos. No significa que sea una referencia realmente elegida de forma interna. Muchas veces ese sistema de valores y de creencias lo hemos ido construyendo basándonos en lo que observábamos en el exterior, es decir, nuestro entorno familiar, el entorno educativo, el entorno sociocultural y, por supuesto, hemos integrado valores y creencias que tienen que ver con un funcionamiento más neurotípico, con el capacitismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir la culpa desde un funcionamiento más neurodivergente? Pues muchas veces va a ser porque percibimos una diferencia entre lo que deberíamos de hacer según esas normas neurotípicas o estándares normativos y lo que al final hacemos. Eso puede conllevar una culpa, no sabría si llamarla insana o como desregulada de alguna forma, porque ya no permite cumplir el papel que tiene inicialmente la culpa. Porque sí, la culpa tiene una función.
importante además, al menos para la vida en sociedad. Es decir, si no llegamos a sentir culpa, no vamos a intentar reparar los errores o reparar los daños. Tampoco vamos a aprender de la experiencia, ¿no? Si no hubiera culpa, yo podría pasarme por la calle, enfadarme con alguien y acabar con su vida, total. Si para mí eso no constituye algo que a nivel emocional me haga reaccionar, no me doy cuenta de que es algo que puede ser perjudicial, tanto para mí como para la otra persona, ¿no? Obviamente más para la otra persona si acabo con su vida. Pero lo que quiero decir es que la culpa en sí, como emoción, cuando está regulada, cuando no hay condicionamientos por detrás que han venido a trastornar un poco todo ese sistema perceptivo, tiene una función muy útil, muy importante, porque es lo que nos va a permitir mejorar como personas, mejorar como individuos dentro de un sistema, pero también hacer mejorar el sistema. Lo que es interesante, no sé cómo será en tu caso, yo me di cuenta en el mío que asociaba la culpa con una respuesta de automachaque. Y cuando descubrí que no tenía por qué ser así obligatoriamente, que la culpa podía empujar a la disculpa, al aprendizaje, intentar reparar o hacer algún acto, ¿no?, para compensar, dije, wow, en mi caso, cuando surge la culpa, directamente me voy al automachaque, en general, al automachaque, o a veces también esa culpa se transforma en rabia cuando sale una parte súper pequeñita, o sea, pequeñita en el sentido de más jovencita, que percibe la culpa como algo súper molesto y entonces, en lugar de admitir la responsabilidad, en este caso, va a echar la culpa hacia afuera, es decir, a través de rabia y de una reacción más bien pasivo-agresiva. Eso es un esquema que he observado bastante en momentos concretos, en situaciones con triggers específicos, no en todas las situaciones. Y seguramente puede que te pase también a ti, ¿no? Momentos de una culpa que tiende más hacia el automachaque cuando no es necesario y no es útil, y otros momentos en los que, por no asumir esa sensación, por no acogerla, porque es desagradable, lo exteriorizamos mucho más hacia afuera y sale en forma de rabia. Y me parece curioso porque normalmente la culpa se suele decir que es una rabia hacia adentro, una rabia interiorizada. Y yo observo que muchas veces esa rabia va hacia una parte concreta de mí, desde otra parte de mí que le echa la bronca, básicamente, y le trata de una forma incluso violenta, o va hacia el exterior. Pero no llego al proceso, o en esas situaciones al menos no llego a este proceso de vale, igual he metido un poco la pata, o igual he hecho daño sin querer, o igual esto lo hubiese podido hacer de otra manera mejor. Bueno, pues voy a sacar un aprendizaje, ¿no? Incluso voy a ir a hablar con la persona, me puedo disculpar o puedo proponer un plan de acción o decir, mira, me he dado cuenta de esto, la próxima vez intentaré hacerlo de otra manera para que sea más beneficioso para ambas personas, ¿no? Y eso, cuando son situaciones que no son tanto triggers para mí, lo puedo hacer. De hecho, no me resulta complicado hacerlo. Entonces te invito a mirar un poco en tu caso qué situaciones apelan a qué tipo de culpa. Y otro último punto que te quiero, simplemente quiero poner el foco en ello, es que la culpa creo que la hemos interiorizado mucho más las personas que nos identificamos como mujeres y o cuando nos han leído como mujeres o niñas de pequeño, porque está bastante establecido en la norma sociocultural que una mujer se tiene que comportar de cierta forma, que no puede hacer daño a los demás y que si lo hace o si se comporta de una forma como muy exteriorizada, muy hacia afuera, de una forma, por ejemplo, expresando su rabia o desde la agresividad incluso, o expresando sus emociones de manera fuerte, o alzando el tono de voz, o ese tipo de cosas. O sea, cuando hay muestras que se conectan más con la rabia, por ejemplo, eso nos lo han censurado tanto y nos lo han recriminado tanto que hemos interiorizado que no podemos expresar esa rabia hacia afuera, entonces la tenemos que expresar hacia adentro. Eso vale también para todas las demás minorías. Si además de ser mujer o de ser neurodivergente perteneces a otro colectivo o perteneces a una minoría étnica o cualquier otra cosa que haga que te puedan señalar como
eres diferente, tienes que sentirte mal por ello. Acaba siendo eres diferente, no te comportas como te deberías de comportar o no eres como deberías de ser, aunque este último de no eres como deberías de ser yo lo asociaría más hacia la vergüenza. Ahora te doy otro matiz, de hecho relaciono con eso. Acabamos sintiéndonos culpables simplemente por existir o por ser como somos. ¿Qué pasa? Que es verdad que la culpa suele ir súper ligada a la vergüenza, sobre todo cuando hemos tenido experiencias de violencia, de discriminación, de acoso por nuestras características, porque la culpa es una emoción que normalmente se suele desencadenar cuando hay un juicio nuestro hacia nuestras acciones. En plan, yo juzgo que mi acción en esta situación no era la adecuada, o ha hecho daño, o hubiese podido ser mejor, o he metido la pata. Entonces me siento culpable. Pero si el juicio se va hacia mi persona, yo como persona, como ser, con mis cualidades, mis características, me juzgo negativamente, voy a conectar mucho más con la vergüenza y por eso suelen ir de la mano. De hecho, no sé si a ti te resulta fácil distinguirlas, a mí en absoluto. En general se dan de forma conjunta. Muchas veces la culpa esconde la vergüenza, pero bueno, ya haré otro podcast distinto sobre la vergüenza porque me parece que es una emoción que se explora muy poco y que es súper relevante y súper interesante en personas neurodivergentes o que hemos vivido situaciones adversas a nivel social, ¿no? Que nos han señalado básicamente, o situaciones de humillación. Bueno, pues esas eran las pistas que te quería transmitir para entender mejor a la culpa y entonces sobre todo chequear esos puntos de ver cuando sientes culpa, primero chequear, ¿realmente cuánta responsabilidad tengo en eso? Porque igual habrá veces que no tienes tanta responsabilidad como pensabas o que tienes más de las que piensas. Luego chequear, cuál ha sido el impacto de mi conducta y a raíz de ese chequeo poder decir, pues entonces ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que esa culpa me invita a hacer? Pero teniendo muy en cuenta que esa culpa no tiene por qué llevar después el automachaque que dura horas y horas o incluso días y días de ¿y por qué le he dicho esto? ¿Y por qué lo he hecho de esta manera? Y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo lo estoy viendo en una situación así que no es súper relevante además. O sea que no tiene ningún impacto realmente en mi vida ni tampoco enorme en la vida de la otra persona, ¿no? Pero tuve una conversación telefónica en la que la persona me estaba contando algo y yo no le entendía, porque además esa persona tiene un acento diferente y yo de base por teléfono no me entero en la mitad. Entonces no le entendía hasta que entendí. Y ya cuando entendí dije, hostia, pues todo lo que le he dicho antes, claro, igual se ha sentido mal por todo eso que le he dicho, ¿no? Y le he dado vueltas durante varios días. Y al mismo tiempo que le daba vueltas intentaba acoger a esa parte de mí y decir, vale, aquí realmente, pues sí, tenías la responsabilidad del acto, pero no tampoco es responsabilidad tuya poder entender de forma súper clara cuando ahí no es que se hablen idiomas distintos, pero son acentos muy diferentes, ¿no? Entonces tampoco tenías los recursos para poder entender a esa persona, en este caso, porque es un acento que no dominas tanto. ¿Realmente ha sido un daño para esta persona? Porque el fin de la situación, vamos a decir que ha salido bien en el sentido de que se ha podido resolver de una forma sana. Entonces ahí, ¿qué más se podía hacer? Pues poco más. Entonces, ¿por qué esa culpa durante días, no? Pues ahí seguramente era porque después de haber vivido tantas situaciones de he metido la pata a nivel social, no me he enterado, no he entendido bien, se han reído de mí o he hecho daño a una persona porque he dicho algo que no pensaba que se iba a interpretar de esta manera o que le podía hacer daño, eso es un trigger enorme para mí. Entonces esos triggers van a desencadenar esa culpa insana porque ahí realmente no tiene una utilidad práctica. Pero no significa que la tenga que rechazar, reprimir. Está ahí por algo. Y entonces en este caso, pues esa culpa me va a señalar no tanto que tenga que reparar mi acción, sino que tenga que ir a acoger
a la pequeña yo que se siente súper mal. Y ahí igual conecta más también con la vergüenza, la desesperación y más emociones, ¿no? Y hacerle su hueco y dejarle su espacio y poder abrazarla y poco a poco ir haciéndole ver que la situación es diferente. Si es una problemática que es muy potente en tu vida, te invito a trabajarlo en terapia porque te va a ayudar mucho en tu día a día a poder interpretar las situaciones de una forma más sana. Y nada, dejo ya de hablar, que llevo casi 20 minutos, y dejo la palabra a las personas que se han ofrecido a transmitir sus testimonios con la culpa. Espero que te sea muy útil y nos vemos en el siguiente podcast. Un abracito. Hola, yo noto la culpa como un nudo en el estómago y muchas veces la ignoro. Me estoy entrenando a diferenciar la culpa que me indica que estoy siguiendo un camino que no es el que yo quiero seguir, o cuando es por algo que me inculcaron y que ahora ya no va conmigo, pero aún así sigue apareciendo. En mi caso aparece sobre todo de cara a los demás, cuando cometo errores que interpreto como que estoy haciendo daño a otros, que puede ser cosas muy sencillas, como que estoy llegando tarde y pienso que la otra persona va a sufrir, entre comillas, porque se vaya a estar aburriendo o le cause algún perjuicio, o tomar una decisión con los que los demás no vayan a estar a gusto. La sensación de culpa sí está bastante presente en mi vida, sobre todo cuando me relaciono con los demás o cuando incluso no puedo relacionarme. Si un día, por lo que sea, estoy muy cansada y he quedado con alguien y tengo que cancelar esa cita, me siento culpable. Si quedo con gente y empiezan a mirarme a la cara fijamente y yo no puedo mirarle a los ojos, me siento culpable, porque creo que la otra persona se está sintiendo mal por mi culpa. Y el automachaque puede darse después de que pasa toda esta situación o después de que surja algún reclamo. Si alguien me reclama por algo que he hecho o he dicho y yo no me he dado cuenta, entonces se genera tanto la culpa como el automachaque. Hola Adeline, muchas gracias por este espacio que nos das para poder compartir experiencias. Hablando de la culpa, bueno, está presente en todo momento de mi vida, tiene mucho que ver con la procrastinación, con los proyectos sin terminar, con las promesas incumplidas, con todas esas cosas a las que suelo comprometerme y que después no lo hago. La gente a la que no llamo, no escribo o no voy a ver. Y bueno, y todas esas expectativas que a veces uno genera sin querer y que después no cumple. Bueno, eso un poco, en resumidas cuentas, no da mucho el tiempo para contar mucho más. Pero muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Estoy aprendiendo mucho sobre lo que nos pasa y la verdad es que es muy interesante el podcast y todo lo que aprendo contigo. Un abrazo muy grande. Pues en mi experiencia os puedo contar que tras muchas vivencias y proceso terapéutico, es cierto que no suelo tener sensación de culpa en mis relaciones interpersonales, ya que he logrado resignificar la sensación de culpa y llamarlo hacerme responsable. Responsabilidad afectiva, vaya. En las relaciones que procuro crear son espacios seguros para poder empatizar y hacerme cargo de intentar negociar una solución en caso de desacuerdo, por lo que suelo disponer de medios para reparar y por tanto pues la culpa no es un peso sino que una oportunidad. Sin embargo, la culpa en lo que respecta a acciones que no hago cuando solo me repercuten a mí y a mi vida, por ejemplo no acudir a una cita al médico o no arreglar una burocracia, sí que me afecta, ya que lo entiendo como una falta de autoestima y no tener amor propio, que es algo que estoy trabajando muchísimo actualmente y me genera mucho malestar. Y espero poder tener la sensación que tengo de responsabilidad afectiva con los demás, también aplicarlo a mi vida y tenerlo conmigo misma. Un saludo. Como mujer neurodivergente, la culpa sí que es algo que está súper presente en mi vida. Yo diría que casi todos los días, depende un poco también de la época. No sé si la distingo del automachaque, porque creo que directamente la culpa es como que hace que se despierte esa estrategia de no has hecho, súper inconsciente, ¿no? Y que igual es como me siento mal, me siento frustrada, ¿no? Estoy como de bajón y es que hay un automachaque como de fondo. ¿Y en qué situaciones suele parecer? Yo diría que
que sobre todo en estos momentos como TDAH en el que digo, vale, pues es que estoy en el sofá y me cuesta iniciar cualquier tarea que me requiera esfuerzo, ya sea limpiar algo, retomar alguno de los libros o hacer algún proyecto, salir, o sea, hacer objetivos de vida que me he planteado y que digo, vale, es que es otro día que no lo cumples. Ahí es cuando vuelve a aparecer y donde más fuerte aparece. A menudo siento que las alusiones que se hacen a determinadas cosas son responsabilidad mía y a menudo me dicen que no es así, que me lo he tomado yo así. No sé si es por ser muy perfeccionista o porque me siento responsable de todo lo que me rodea, incluidos los sentimientos de los demás. Con el tiempo he aprendido a distinguir lo que es una sensación de culpa, digamos, puntual, a lo que es ese automachaque que yo misma pues me he dado en el tiempo y de manera retroactiva, ¿no? Afortunadamente, con terapia he aprendido a distinguir esa voz y a hacerle callar. Identifico que ocurre más en el ámbito familiar, doméstico. En el ámbito profesional, menos, a veces también, pero mucho menos porque está como más delimitado, ¿no? Pues eso, que es un ámbito más profesional, más laboral, pero donde hay sentimientos, como es la familia, pues ahí es donde aparece habitualmente.